estudio lo que vamos a realizar es un esquema de un bodegón que, bueno, está remarcado el dibujo para que ustedes lo puedan ver bien en el video con un lápiz graso, pero lo que me interesa es que vean esta tela, que es una tela de textil de decoración, que es muy granulada, que es muy apropiada para esta técnica de glazing que vamos a realizar ahora. Y bueno, este es el boceto, es una foto pequeña para no detenerse en los detalles, pero de todas formas no nos vamos a remitir literalmente al boceto, sino que es una idea para hacer el bodegón. Así nosotros podemos elegir libremente nuestros colores y la forma de realizarlo. En esta tela preparada que adhería a un soporte con cinta de papel, como pueden ver, lo que voy a pintar en acrílico va a ser con estos pinceles de cerda, que algunos incluso son bastante gastados. Este es de cerda sintética, pero los demás, bueno, pueden ver que son bastante viejitos y por eso la cerda está bastante tiesa, lo que resulta muy bueno también para esta técnica. Por eso no hay que descartar demasiado rápido los pinceles viejos. Este es el lápiz graso que utilicé para hacer el dibujo del bodegón. Bueno, esta técnica que vamos a realizar ahora se basa en un difuminado visual que se consigue mediante trazos secos, muy porosos, que se van superponiendo para construir la obra. En este caso, bueno, es un boceto. Pero son básicamente pinceladas muy secas con unos pinceles duros que colocamos con diferentes colores que se van superponiendo. Es muy parecido a la técnica de seco sobre seco, también conocida como pincel seco. Y las pinceladas de glazing se van arrastrando y se van consiguiendo veladuras y que la obra adquiera una calidad muy nacarada y etérea, como van a ver a medida que vayamos construyendo este estudio. En esta técnica, una de las características del acrílico, que es el secado muy rápido, que cuando uno es principiante lo desespera, bueno, en esta técnica se convierte en una ventaja. Ahora lo que voy a hacer es una mezcla de blanco, gris de paint que puse en la paleta, y también voy a utilizar un producto que se llama tiza en polvo, que lo pueden conseguir en las casas que venden elementos de construcción, tipo ferreterías. Entonces, también en los lugares donde venden productos para manualidades se puede conseguir tiza en polvo, que es un polvo que viene de color blanco, como pueden ver aquí. Entonces esto se puede mezclar con el acrílico y el acrílico tiene que envolver perfectamente las partículas de tiza, y lo que produce en el acrílico es como si lo espesara, pero de una forma más seca. Como si hiciera la pintura mucho menos homogénea. Entonces también nos ayuda más para realizar la textura como calcárea, como de tiza precisamente, que vamos a realizar en este estudio. También le voy a agregar a esta mezcla un poquito de gel medium. Recuerden que el gel medium es el soporte del pigmento acrílico y es transparente. Voy a utilizar este pincel que es bastante duro, y aquí está el gel que les mencionaba recién. Entonces, bueno, vamos a hacer una mezcla y vamos a empezar a manchar el fondo de lo que sería este estudio de bodegón. Fíjense cómo realizamos la mezcla. No tienen que exagerar con el tema de la tiza, tiene que envolver bien las partículas de tiza al acrílico para que se adhiera perfectamente al soporte. Entonces, bueno, una vez que hago la mezcla, voy a empezar a colocar el color en esta parte, como para hacer una división, que después al final de la obra que se perciba una división entre los planos, es decir, lo que sería como una pared y el plano donde se asienta propiamente el elemento, que sería esta jarra con estas flores, que sería la mesa. Entonces, como para separar, para indicar que tengo dos planos y algo de profundidad, porque no es la idea de este bodegón hacer un estudio realista, sino sugerir una condición más bien etérea, algo que
planos que se vayan esfumando unos de otros y que aparezca la imagen como si fuera desde el fondo, porque eso es lo importante en esta técnica. Bueno, también les quería decir que además de preparar esta tela, que le puse una base de gesso blanco, lo dejé secar muy bien, luego hice una imprimación, por eso ustedes ven que es de este color ocre dorado. La imprimación, como les explico en los videos que hablan de soportes, es una capa que se coloca para que luego la pintura corra mejor. Entonces esta imprimación la realicé con esmalte, con barniz líquido, sintético, al que agregué ocre y amarillo cadmio medio. Entonces con esa mezcla, igual ahora lo van a ver escrito en el video, esa fue la forma en que preparé esta tela, que al final les voy a mostrar cómo era la tela real. Y entonces lo que me interesa de esta tela precisamente es que tiene mucha porosidad, es muy granulada. Entonces, si además de eso utilizo el pincel como de costado, no de punta, como acostándolo, entonces puedo hacer estas pinceladas que no terminan de cubrir todo el fondo, que eso es lo que buscamos con estas pinceladas, que vayan tapando parcialmente y que a través de todas las capas que vayamos superponiendo se vean todas, o sea, se vean todos los colores que vamos realizando. Entonces, bueno, con esta mezcla de gris de paint, lo que hice fue hacer las sombras más oscuras, donde estarían aproximadamente, porque es un estudio, aproximadamente donde estarían las sombras y para separar el plano de la pared y la mesa. Y entonces ahora con un poco de azul talo y este mismo gris que quedó, se hizo este azul de valor más alto, es decir, un color más claro y un poquito más vivo. Entonces también voy manchando todo el estudio, tanto ven que me muevo a través de toda la tela, porque eso favorece la unidad de la obra. Y también porque quiero que al final se vea como un todo esfumado y que se vean las diferentes capas. Aquí estoy colocando donde estarían las hojas, aunque ustedes vieron que estaban perfectamente dibujadas y marcadas, pero yo el trabajo con el pincel lo hago libremente, como si colocara manchas al azar, simplemente para sugerir el lugar donde estarían las hojas. Lo mismo hago con el tema de las flores. Por pequeñas manchas voy colocando diferentes valores de color y también tonos, matices, porque van a ver que hay, después voy a colocar como si fueran dos colores de flores, pero los diferentes valores, es decir, más claros y más oscuros de un mismo color, aunque sea por pequeñas manchas, me van a sugerir cierto grado de relieve, de profundidad, de volumen de las flores y tanto como de las hojas como de este jarrón. Entonces, bueno, continúo con todos estos, donde quiera colocar color, voy construyendo. Pueden ver que se ve todavía los puntitos amarillos a través de toda la obra porque no alcanza a cubrir completamente el poro de la tela. Y esta técnica entonces consiste en aplicar capas de pintura sobre seco. En este caso, bueno, ustedes no lo pueden percibir, pero atrás mío he colocado un ventilador que da directo a la obra. Entonces puedo seguir filmando el video continuado sin detenerme y se van secando las capas muy rápidamente, porque al contener este elemento que les mostré al principio, la tiza en polvo, se seca mucho más rápido y bueno, también con el uso del ventilador. De todas formas, yo no se los aconsejo porque les seca muy rápido los colores de la paleta también. Pero para esto, bueno, si lo quieren hacer de todas formas, recuerden que pueden usar el retardador. Entonces, ven, aquí estoy colocando algunos tonos un poquito más claros para ayudar al volumen de la flor, aunque de todas formas no la dibujo literal, totalmente figurativa, sino que se está transformando en un bodegón casi abstracto, que esa es la idea.
porque lo que quiero que resalte en este estudio son las capas secas de color, que se van superponiendo y van sumando interés al verse a través de las sucesivas capas los diferentes colores que vamos agregando. Y además de eso, bueno, yo estoy haciendo un video, tengo el tiempo limitado, entonces no es tanta la cantidad de colores que voy a ir colocando. Voy haciendo mezclas rápidas a medida que voy utilizando los diferentes colores. Pero ustedes pueden plantearse hacer más cantidad de mezclas, usar el retardador, porque al final queda una obra anacarada, etérea, y es muy linda la cantidad de colores. Cuando es mayor la cantidad de colores, es muy lindo el efecto que se puede lograr. Entonces, cada nueva capa se pinta sobre una capa seca, con pinceles secos también, porque al usar esta tiza también se ayuda a cargarlos poco y a que el acrílico sea como seco, poco cargados y sin cubrir del todo la capa anterior, dejando que se vean las diferentes capas de color. Entonces aquí estoy mezclando con un celeste azulado un poco más claro, ya es diferente del azul grisáceo que estábamos colocando. Y voy colocando diferentes pinceladas sin preocuparme tanto del efecto que voy logrando, porque sé que con nuevas pinceladas, como se seca muy rápido, con nuevas pinceladas puedo ir corrigiendo lo que no me agrade del boceto, que esa es una ventaja del acrílico también, que no la tenemos, por ejemplo, en el óleo, que puedo ir corrigiendo continuamente lo que voy haciendo, puedo ir haciendo pruebas, puedo ir probando, colocar diferentes colores. Si no me agrada tanto el efecto, lo puedo ir cambiando y no me preocupa tanto que se desdibuje el objeto por ese mismo motivo, porque lo puedo ir corrigiendo constantemente y agregando otros colores. Como pueden ver, bueno, aquí ya coloqué bastante color claro sobre la jarra y sigo aquí con blanco, con muy poquito de amarillo ocre para que no sea del todo blanco. Y sigo agregando capas y capas de color. Aquí estoy colocando también con un poquito más de amarillo ocre y amarillo de cadmio medio, más blanco por supuesto, y tapando parcialmente las capas anteriores, y pueden ver que también, bueno, se va haciendo como una mezcla óptica también. Eso hay que tener en cuenta, que si voy colocando, por ejemplo, lo que coloqué en la parte media del jarrón, este amarillo muy claro, como abajo tengo un color azulado, se transforma en un color verdoso, también adquiere un matiz verde. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta, que se van a ir superponiendo unos colores a otros y se van a formar nuevos colores, nuevas mezclas ópticas. Y además de eso, bueno, pueden ver que se sigue viendo el dorado, el amarillo ocre dorado de la imprimación de la primera capa a través de todas las capas, porque no se termina de sellar por completo el poro de la tela. Aquí, bueno, voy a corregir en esta parte con un verde un poco más claro, para después superponer algunos más oscuros para marcar nuevamente lo que sería la parte de las hojas. Y con algunos oscuros también las sombras, que estarían entre medio de las hojas y debajo de las flores, porque aunque no es un bodegón literal, pero bueno, es un estudio, entonces puedo trabajarlo todo lo que desee mientras se vayan secando las capas de colores. Entonces pueden ver como capa tras capa, entonces vamos insinuando con manchas, por ejemplo con manchas rosadas, los pétalos, con un pincel más fino, hago los detalles de sombra, quizás alguna porción de tallo para que se reconozca algo de lo que estoy haciendo, pero la idea es conseguir una atmósfera y un estado como una pintura atmosférica,
sugerida, sobre todo sugerida, más que perfectamente dibujada y delineado cada trazo para dibujar el elemento en sí. Entonces recuerden que poner capas delgadas de diferentes colores secas, entonces de esa forma el glacis, que es como una especie de pincel seco pero más difuminado, puede desplegar este tipo de atmósfera que es rica, que sugiere, sin contar literalmente. Y saber combinar los colores y aplicar bien cada capa, esa es la clave para dominar esta técnica, que si bien es ideal para la pintura acrílica, también fue muy utilizada en la pintura al óleo por grandes maestros, como por ejemplo Renoir, que ahora vamos a ver una obra de él, un paisaje, donde por medio de pequeños difuminados construía obras muy sugerentes, con mucha atmósfera, mucha sensibilidad, como pueden ver en esta obra de Renoir. Esta es una obra de otro pintor, de Balthus, y aunque él, bueno, trabajaba al óleo y también a la encáustica, pero a la cera encáustica, perdón, le encantaba hacer estos efectos como de veladuras secas. Iba construyendo sus obras durante mucho tiempo a través de pequeños empastes y pequeñas veladuras secas de color que dejaban ver muchas veces el color subyacente. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que aunque no es la misma técnica, las obras que les mostré son un ejemplo simplemente, para que tengan en cuenta que también se pueden realizar otro tipo de obras. Esta técnica es muy linda entonces para sugerir paisajes, para crear atmósfera, y también hay que tener en cuenta que al ser trabajada esta técnica de glacis sobre una superficie irregular, el difuminado que hacemos con el glacis potencia mucho la textura. Entonces nos va a ayudar si elegimos soportes porosos, como puede ser, por ejemplo, el que yo estoy utilizando, aunque está preparado, que todavía conserva mucho de la textura original. Y entonces este bodegón, este estudio de bodegón, que se ha aplicado en seco y en delgadas capas de color, dejan entrever bien la textura de la tela y también los colores subyacentes, que es lo más importante. Y que, bueno, y que además de eso es un bodegón sugerido, más que contado literalmente. Bueno, y esta técnica también se puede variar mucho porque, bueno, en este caso estamos queriendo ilustrar una atmósfera luminosa de tonos claros y medios, más bien más claros que medios, más altos. Pero tenemos que experimentar, por ejemplo, con un contraste que queda muy lindo, por ejemplo, un contraste oscuro, de hacer fondos oscuros, como ahora van a ver otra versión de un bodegón hecho con esta técnica, también es un estudio, y van a ver que hay un contraste más grande al estar los colores más puros, como pueden ver, es en este bodegón floral también. Entonces el fondo es oscuro y los colores son mucho más vivos, como más puros, sin la intervención tanto del blanco como en este caso. Entonces es otra forma que se puede forzar de una forma teatral, exagerar, contrastar mucho los volúmenes, hacer fondos oscuros y, por ejemplo, partes muy claras de la figura que colocamos encima o al revés. Entonces es una técnica para investigar mucho y también para investigar los diferentes elementos que tenemos, porque también sería muy interesante colocar la pintura, por ejemplo, con paños de algodón. Entonces todo se difuminaría de una forma mucho más etérea todavía que este pincel. Y aquí, bueno, estoy simplemente sugiriendo un detalle que tiene la jarra en la realidad, simplemente como una parte decorativa. Pero pueden ver que es como que la obra ya está totalmente unificada,
porque los mismos colores están a través de toda la obra y se sigue transparentando el color, el primer color que colocamos, el color de la imprimación, sigue contando en el total de la obra. Bueno, entonces, por medio de estas pinceladas finales secas, con poca pintura, entonces realizando como forma de pincel seco, es lo que dejó este efecto de poro abierto que se crea con el color transparentando las capas inferiores y que las partículas se van sumando, las partículas de color, creando una mezcla óptica, como ya mencionamos antes, y que pueden hacerlo por medio de arrastrar el pincel o por medio del estarcido, que es dar golpecitos de color en la tela, pero tienen que recordar que el glazing es sobre todo una técnica de difuminado de color para que la obra quede nacarada, etérea, atmosférica. Se tiene que sugerir, inclusive puede ser mucho más atmosférico que este estudio, que bueno, lo hice con algunos contrastes para que se note en el video, pero puede ser incluso mucho más etéreo, mucho más esfumado, con formas perdidas. Y aquí, bueno, voy a sacar la cinta de papel para que vean la tela original, como es esta tela, con bastante grano, un grano muy pronunciado. Y también, bueno, al ser una tela de tapicería es muy poco flexible y eso ayudó bastante a la realización de esta obra nacarada y esfumada. Así que bueno, aquí pueden ver entonces cómo nos apartamos bastante de la idea original, pero es una técnica para experimentar, divertirse, investigar. Recuerden que la investigación y la experimentación es el trabajo de todo artista plástico. Así que los espero en el próximo video.